Bueno, tenemos a un invitado de lujo, como ya es costumbre, Gonzalo Lira, todos los lunes, por supuesto, aquí Hola. con nosotros. Y es momento de hablar del séptimo arte o de lo que tiene que ver con el séptimo arte. Exactamente, creo que siempre hablamos aquí de cine, hablamos de películas, pero siempre hablamos de las películas ya hechas, ¿no? Pocas veces tenemos la oportunidad de que el público realmente entienda qué es todo lo que hay detrás de hacer una película. Digo, ustedes no solo aquí en televisión, pero también han estado en, o sea, no solo en este tipo de televisión, han estado en un set en el que construyeron todo lo que, con lo que están interactuando, y siempre es muy importante que el actor se crea que está en el lugar en el que Claro. se supone que está. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí. Y creo que para ello es muy importante que exista el diseño de producción. Yo creo que hoy día, entre los mejores diseñadores de producción y decoradores de set que existen, hay un mexicano. Y ese mexicano ya ha ganado el premio de la Academia. Estoy hablando de Eugenio Caballero. Eugenio Caballero ganó el premio de la Academia por su trabajo en El laberinto del fauno. Impresionante. Impresionante. Acaba de estar nominado por lo que hizo con Alfonso Cuarón en Roma, que también es impecable, ¿no? Creo que a veces, y por eso es importante hablar de este tema, creo, porque muchas veces la gente que no ha estado en un set o que no necesariamente sabe cómo funciona, cree que llegan y ahí están, ¿no? Y es el protagonista y ya, ¿no? Lo importante, digamos. Sí, exacto, y que decidieron y dijeron, vamos a filmar en esta casa, y dejaron la casa tal y como Sí, la encontraron. Pero no, hay mucho trabajo detrás, y por lo mismo, pues es interesante. Ahora, Eugenio Caballero se acaba de salir de su zona de confort después de haber estado nominado al premio de la Academia, porque ahora no solo decoró sets de películas, sino que al revés, tomó lo de otros sets y lo de un set muy particular, que es la casa de Guillermo del Toro, y lo llevó a la ciudad de Guadalajara después de que estuvo rondando alrededor del mundo en la exposición En Casa con Mis Monstruos. ¿De qué se trata En Casa con Mis Monstruos? Si quieren, escuchamos lo que me dijo Eugenio Caballero, Ay, déjame pongo cómodo, ¿cómo no? ¡Guau! y ahorita les platico un poquito más. A ver. Me era más importante hablar de distintos temas que le obsesionan que de concretamente sus películas. Las películas están ahí y hablan por sí mismos. Es verdad que en la estructura que después le dimos, y que trabajamos juntos Guillermo y yo, que son estas tres columnas que se entremezclan y dialogan todo el tiempo, sí está la parte de los procesos de las películas de Guillermo. O sea, concretamente son las tres columnas, son Guillermo como coleccionista, porque Guillermo tiene una colección maravillosa de objetos, son más de 6,000, fue dificilísimo reducirlas y escoger 500, que son los que tenemos de él, 500 y cacho. Entonces está esta parte, son cosas que más bien funciona como una metáfora de la inspiración, porque no tiene nada que ver con las películas de manera concreta. Luego está Guillermo como creador, y ahí sí hay cosas que tienen que ver con las películas, pero tiene que ver más con el proceso de cómo se hacen las películas. Por ejemplo, están los dibujos conceptuales, están todos estos monstruos de tamaño natural, pero sobre todo hay muchos objetos que es increíble poderlos ver físicamente, porque como que te hacen pasar la pantalla, ¿no? Y eso es, por ejemplo, pasa con el vestuario, o pasa con algunos de los props icónicos que tenemos ahí, por ejemplo, del fauno, la mandrágora, ¿no? Pero por otro lado, también la tercera columna, que fue la que fue más divertida, era ¿qué encontramos en el arte mexicano que habla de los temas que le interesan a Guillermo? ¿No? La monstruosidad, lo grotesco, el más allá, la muerte, la locura, la magia, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que el arte mexicano está plagado de esos temas. Es decir, lo de Guillermo no es generación espontánea, es algo que de alguna manera se tiene, y eso era muy importante también dar testigo. Por un lado, porque son cosas que a Guillermo también lo han inspirado, pero por otro lado también para entender un poco cómo funciona el arte, que a veces parece que no tiene ninguna conexión unas piezas con otras, pero que tienen un aglutinante, y esa es la visión, porque al final ese es uno de los temas de la exposición, es la visión, en este caso la visión de Guillermo, ¿no? Que para mí es, te digo, el pegamento, el aglutinante de todas estas cosas a veces alejadas la una de las otras. ¿Qué tiene que ver, pues, Cameron, un dibujo de Cameron de Alien con un paisaje de Orozco, ¿no? Post-revolucionario? Y luego te das cuenta y los pones uno al lado del otro, y de verdad tienen
todo que ver, ¿no? Y esto me encanta porque evidentemente lo divertido de todo esto era poder transmitirle todo esto al espectador. Hay una cosa que a mí me parece interesante de la exposición, que es que de la museografía, que es que quisimos desdoblar la Casa de Guillermo. O sea, la Casa de Guillermo, donde está su colección, que se llama Bleak House en Los Ángeles, tiene un código visual muy específico, cierto color, cierto tipo de molduras, ese tipo de cosas, que para nosotros fueron un punto de partida, o un faro, pero que yo trato de desdoblar durante toda la exposición en una especie de laberinto, que es lo que es, ¿no? Y cada parte de ese laberinto de repente tiene una sorpresa para el público, ¿no? De repente algo inesperado, algo que te recibe o que se te aparece, ¿no? Sin hablar de la mecánica del susto, que esto es algo que ni a Guillermo le interesa. Es decir, para él, por ejemplo, lo monstruoso tiene que ver más con la otredad, con la posibilidad de ser diferente, con la belleza vista de una manera distinta, ¿no? A lo que se nos enseña. Y eso también me parece que es importante dentro de la exposición, darse cuenta que una visión o un gusto por temas que son, pues, digamos, distintos, por decirlo, raros, oscuros, ¿no? Al final pueden devenir en una carrera muy coherente, ¿no? Y en un entendimiento del mundo muy humano, ¿no? ¿Qué es lo que es Guillermo, ¿no? Soy Eugenio Caballero, curador y museógrafo de la exposición En Casa con mis monstruos de Guillermo del Toro, que está en Guadalajara, en el Musa. Vayan a verla, vale la pena darse un salto a Guadalajara, la van a... Esta fue mi reacción cuando dijo, vamos a ver la entrevista que hice. ¿Por qué me pegas? ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Elsa es la más envidiosa del universo. ¡Claro! Cada semana que traigo una entrevista me dice que le da envidia. ¡Claro! Qué feos sentimientos. No, no envidia. Al contrario, me da gusto porque un mexicano está hablando de cine con personalidades tan importantes. O sea, qué increíble. Y lo estabas mencionando ahorita, Gonzalo, tienes algo que no tienen los demás. Le metes un giro a las entrevistas y véanlo todo lo que hace, ¿verdad? Síganlo. O sea, no es cierto, porque a veces las cosas que tiene con algunos personajes, no solamente de México, sino del mundo, sí dices, órale, mis respetos. Sí. Muchas gracias. Y creo que lo que está hablando ahorita, por ejemplo, de esto, ¿no? De los mexicanos, creo que eso es lo que está muy interesante. Ahorita que platicaba Eugenio Caballero sobre la Expo, más allá pues sí, de la grandiosidad que ya es Guillermo del Toro como director, como figura pública, ¿no? Sí. Porque a donde va la gente lo aplaude, lo quieren. Siempre es un derroche de humildad que impresiona. Digo, apenas este equipo de niños que él patrocinó para irse a la Olimpiada de las Matemáticas ganaron. Entonces, algo tiene él que percibe en la gente y pues por lo mismo trabaja con gente como Eugenio Caballero. Pero además Eugenio Caballero, detrás de él en este montaje de la exposición, tiene un equipo de puras personas mexicanas. Todo es personal mexicano, todo es talento mexicano y también vale mucho la pena darse la vuelta a Guadalajara porque la Expo, además de mostrarte todo lo que él decía, ¿no? Que está dividido en su infancia, ¿no? Lo que lo inspiró, piezas de sus películas, piezas también de lo que él explicaba, muchas cosas de cultura mexicana que cuando las ves entiendes por qué él tiene esas referencias, ¿no? Ves desde grabados de posadas hasta piezas que hicieron específicamente para su trabajo o para otras películas, ¿no? También tiene pedazos de sets de películas clásicas o piezas, figurines, tamaño real, no sé, de Freaks, esta película de Todd Browning o de Frankenstein, porque además él es muy fanático de Frankenstein, ¿no? Porque justo él dice que Frankenstein lo que te demuestra es que el monstruo no es el enemigo, ¿no? El monstruo es víctima de todo el entorno y el monstruo, o más bien lo horrible, no es el monstruo, sino lo que lo rodea y lo que lo hace sentir mal por ser quien es. Lo que lo orilla. Exactamente. A hacer sus cosas. Entonces, ¡Qué horror! ¡Qué feo! Y eso pasa muchísimo en la sociedad, o sea, que te critican y entonces el mismo ambiente, aunque tú no seas una mala persona, te intoxica y entonces se vuelve una cosa rarísima. Sí, creo que si uno quiere entender precisamente por qué son esos los temas que le interesan a él, pues vale mucho la pena darse la vuelta. Digo, está desde el puesto de revistas, no es mentira, está ahí montado el puesto de revistas donde Guillermo del Toro compraba sus cómics cuando era niño. ¿En serio? Está en su colección de cómics. Tiene, por ejemplo, no sin spoilearle a la gente o sin echárselo a perder del todo, pero tiene también por ahí la credencial de la anda del santo,
¿no? Entonces, tiene unas cosas que ha comprado, pero que además, cuando tú entras a la exposición, está tan bien montada por Eugenio Caballero y además tiene música de Gustavo Santaolalla, que también ha ganado el Oscar, que tú dices, ok, si me encierran aquí y me apagan las luces, Muero de miedo. me hago, ¿no? O sea, Me gana. Me gana. Ay, y ya que lo piensas, Guillermo del Toro vive en una casa donde está rodeado de todas estas figuras. Entonces, entras, hay cuartos que están recreados tal cual los tiene él en su hogar, ¿no? Tiene uno que él llama el cuarto de lluvia, en el que con una técnica teatral parece que todo el tiempo está lloviendo. Tiene una ventana que parece que está todo el tiempo cayendo gotas. Y ahí tiene una figura tamaño real sentada en un sillón de H.P. Lovecraft, así, ¿no? Y tiene también un Edgar Allan Poe como si lo estuviera viendo y su máquina de escribir, ¿no? Y dices, qué Ay, locura, no, este lo señor amo. de verdad se sumerge por completo en lo que va a hacer y creo que es una oportunidad precisamente de eso, de ver cuál es el trabajo real de un artista y cómo se involucra, ¿no? Como no solo es sentarse, escribir y darles los guiones y vamos a rodar, es todo lo que hay detrás. Y entrar a la Claro. cabeza de un genio. Entra a la Literal, cabeza. es qué le mueve, qué piensa, cuáles son sus miedos, o sea, no solamente es la expresión como tal, es sí realmente entender un poco los procesos mentales de alguien como Guillermo del Toro. Y ¿sabes qué? Que no solamente eso, sino que a mí lo que me llama mucho la atención es que él era el rarito, Ujú. ¿no? El rarito, el loquito de, ay, ¿cómo? Nada más estás pensando en monstruos y en personajes fantásticos. Y eso es lo que lo hace a él diferente y lo que le hace un genio, como estás diciendo, en el mundo del cine y en las historias que él crea, ¿no? O sea, como él dice, ¿cómo se me ocurre un anfibio que se enamora de un humano y entonces come Es que ya era una historia tal cosa? vieja. O sea, ¿sí me entiendes? Ya había pasado esa Ya, historia, no se le ya ocurrió a él. Dice que no se le no? ocurrió. No, no se le ocurrió a él, ya Ay. existía esa historia. ¿En serio? Pero él la llevó de otra forma. Bueno, Sí, él creo que al en final de el cuentas es masterclass eso, ¿no? que dio, él mencionó algo así. Que era lo que decíamos, por ejemplo, la semana pasada de algo como El Rey León. Es una historia que ya existía. Claro. El chiste es cómo la cuentas. Y creo que eso Claro. es lo que él tiene, ¿no? Sí. Él se sale, como bien lo dices, ¿no? Se sale de la regla y lo que quizá en su infancia lo hizo sentir como un rarito, un inadaptado, un monstruo de alguna forma, pues es lo que ahora lo hace único. Por eso este programa es tan único, porque tiene monstruos como Como nosotros. nosotros. Oye, Gonzalo, Exacto. hablando de monstruosidades, ¿sabes qué me encantaría? Que a la gente de Guadalajara o a toda la gente que está viendo, sobre todo si va a ver la exposición, Que nos comenten. que nos comenten y además que le puedas decir, si no conocen el mundo completo de Guillermo del Toro, porque igual conocen no sé, del laberinto del fauno hacia adelante, Exacto. ¿qué películas no se pueden perder de Guillermo del Toro? Pues digo, de entrada Cronos, que es la primera película, además tuvo premios en el Festival de Cannes, se llenó de premios Ariel, creo que sí es una película que fue la que lo posicionó, pero además la que demostró con pocos recursos de todo lo que él era capaz. Yo le recomendaría eso. Y hay una película de la que se habla poco, que a mí me parece, junto con El laberinto del fauno, una de sus mejores, que es El espinazo del diablo, que también involucra muchos temas políticos, involucra muchos temas de la vida real que va entremezclando con la fantasía, ¿no? Una historia de fantasmas que ocurre durante el franquismo en España. Entonces es muy interesante ver cómo él logra entretejer y hablar de, que era lo que decíamos, ¿no? A partir de algo aparentemente fantástico, monstruoso, fuera de la realidad, hablar de temas reales, que eso no es nada fácil. Yo les diría que Laberinto del Fauno, Cronos, sus películas en español, creo que son las películas que vale la pena más sentarse Mimi, y que es de él. analizar. Mimi, que es de él, fue su salto a Hollywood, es una película de encargo. Es interesante, pero creo que sí es de sus Sí, lo más... menorcitas. Es lo que te iba a decir. Sí. Sí, oye, y La forma del agua, bueno, esa es la más reciente, pero Exacto, y creo que es A como mí la me encantó. consagración de todo lo que él sabía hacer y ya empaquetado para un Hollywood que quería darle ya en Y ese con los momento todos los actores que premios. tiene, Sí, no, wow. no, ya tiene un poder de convocatoria impresionante. Quien quiera va a trabajar con... De hecho, con los mexicanos ahorita. Sí, desde en este Cuarón, momento. Iñárritu, Guillermo del Toro, es todos, hasta Michel Franco. O sea, la verdad es que hay Sí, muchísimos exacto. mexicanos. Sí, De verdad muchísimo. que sí. Entonces, de verdad, si no están en Guadalajara, la exposición está hasta el mes de octubre. Anticipen, encuentran los boletos en esta página donde venden boletos para todo. Y anticipen porque por lo menos los próximos, este mes y el que sigue, julio y agosto ya están agotados. Entonces vayan planeando su viaje, septiembre, octubre, busquen boletos. Y además los lunes la exposición es abierta gratuitamente para las primeras 1000 personas.
Y si tienen suerte, de repente se aparece por ahí Guillermo del Toro No. y él está dando algunas de las visitas guiadas. Ay, Solo ese los hombre lunes lo que es máximo, gratis. Ese No, hombre es lo máximo. o de sea, verdad, San Le voy a pedir Guillermo. una beca. hace falta más gente como él, o sea, hace falta en el mundo De más verdad gente que sí. como él, gente amable, gente bondadosa, Desinteresada. generosa, exactamente. Que entiende de totalmente. dónde viene y creo que también entiende perfecto que él no estaría donde está si no fuera por su público y su público empezó aquí. Total. ¿no? Entonces, él es una persona agradecida, él es una persona de la que tenemos mucho que aprender, creo que más allá. Y todo eso, a pesar de que estés viendo una exposición con figuras en las que no está él, creo que se transmite precisamente su sensibilidad, que es lo que lo convierte en el personaje que es. Perfecto. Gonzalo, pues muchísimas gracias. Oye, y nada más para ver si nos puedes adelantar un poquito cómo le fue al Rey León en su Pues estreno. hasta ayer, que justo me dio curiosidad, es el 7º estreno más grande de primer fin de semana de la historia. Es el más importante en julio, en toda la historia. Y creo que en el año también es uno de los más... Le está yendo bastante Bastante bien. No hay Crítica no lugares. tanto. Creo que la gente, las opiniones están divididas, pero siento que un poco es lo que buscaba también Disney. Experimentar y ver cómo reaccionaba la gente, qué tan real les gustan que sean sus live action o estas versiones animadas de una forma distinta. Así que habrá que ver. Yo creo que en un par de fines de semana sabremos, pero la que ya rompió todo fue Avengers. El fin de semana se convirtió en la más taquillera de la Pero con historia. trampa. Tuvieron que regresar. ¿Cómo con trampa? Pues- Ay, no fue así pero igual- corrido, no fue de corrido, la verdad. Igual la están viendo. Dale, O dale sea, chance. Claro, sí. Dale no, No chance. fue de inventes, corrido. ¿cómo No, crees? sí fue de corrido. No, si quieres, a ver, que pase por favor el director de Marvel ¡Que Studios. pase viene para- Iron Man! Exacto. ¡Robert! Qué mensos son. Bueno, nosotros continuamos en el magazine del Heraldo. No se vayan.